Claudio Zukovicki, que es economista. Claudio, buenas noches, gracias por atendernos. Al contrario, placer saludar. ¿Cómo hacemos, no? Con un Estado que ahora tiene que salir al rescate de muchas circunstancias que deja de manifiesto por la cuarentena en cuanto a la economía, pero que tampoco alcanza, evidentemente, porque los números lo reflejan, hay más empobrecimiento. Sí, tal cual, y es mucho más desigual todavía, porque para la mayoría o para muchos de nosotros, la inflación, o nuestros gastos, mejor dicho, el 80% es servicio, y los servicios están congelados, el colegio de los chicos, la obra Claro. social, etcétera. Pero para la gente más humilde, el 80% de sus gastos es alimento, y el alimento sí duplicó el valor. Entonces ahí es donde se genera más pobreza. Pero vos decías la importancia del Estado. Pero yo no quiero dejar de destacar la importancia del contribuyente, porque el Estado ¿con qué plata socorre? Claro. No es la plata del bolsillo de los que gobiernan, es la plata del contribuyente. Con lo cual necesitamos que también el contribuyente aporte, y para eso le tiene que ir bien, para eso también tiene que trabajar. Porque si en el fondo el contribuyente, porque no gana un mango, porque no vende, porque no puedes recaudar IVA porque no vende, no puedes recargar ingresos brutos porque no vende, o no pagan impuestos a las ganancias, etcétera, esta ayuda es temporal, porque después ¿de dónde sale esa plata? De emisión monetaria, y eso también es complicado. Por eso, desde algún punto de vista, me parece bárbaro como la función del Estado para arbitrar las desigualdades que yo decía, porque si no hay gente que no va a acceder nunca o no va a acceder al trabajo, pero no desatender la parte productiva, que es el que finalmente le da de comer al país. Sin contribuyentes no hay Estado. Sí, Facu. Claudio, hoy se conocieron los datos de recaudación del mes de abril y de hecho, mientras que los ingresos crecieron un 14%, los gastos treparon un 97%. Prácticamente se duplicaron en el mes y la gran pregunta es, ¿qué tan sostenible es esto? ¿Por cuánto tiempo el Estado argentino va a poder socorrer a todo el sector privado y a aquellos que están incluso en la marginalidad en esta situación de crisis? Y está muy bien, pero es la duda de todos. Decirle a un comerciante que también sus gastos subieron y sus ingresos bajaron mucho más que lo del Estado. O decirle a un industrial que pasó exactamente lo mismo. Estamos todos en la misma. El tema es lo que dure esto. Y no sabemos. El Estado tiene una capacidad que nosotros no tenemos, que es la de emitir. Y esa emisión monetaria en el corto plazo es lo que cubrió esta brecha. Si lo va a hacer durante todo el tiempo, en algún momento muchos pesos en la calle sin aumento de producción, los argentinos tenemos experiencia y sabemos cómo termina. Entonces, no fue el peor mes abril, te falta un mes más, donde también hubo mucha expansión de gasto necesario. No es crítica, porque si no lo hacía el Estado, ¿quién? O sea, lo tiene que hacer, porque no hay otra, no es que hay un plan B. Lo cierto es que pensemos para adelante también y empecemos a pensar cómo vamos a armar la cadena productiva cuando esto termine, porque tarde o temprano va a terminar. Y empecemos a dar ideas y empecemos a trabajar en un marco de confianza para que alguien le dé ganas de invertir en la Argentina. Si salen todos corriendo por esta realidad va a ser más complicado. Claudio, por lo que vemos los números y además teniendo en cuenta la pobreza estructural que hay en la Argentina, tenemos un Estado caro pero inútil, ¿no? ¿Cómo se modifica esta ineficiencia del Estado sin pagar costos sociales? Es que la pandemia lo que desnudó es lo mal que asignamos los recursos durante tanto tiempo. Tenés el máximo de gasto público en la historia y el mayor nivel de pobreza. Esto le pasa a todos los países, pero la duración de la cuarentena en los distintos países tiene que ver con tu capacidad hospitalaria. Lo que desnuda es el bajo nivel de capacidad hospitalaria que teníamos. Entonces ahí es donde te preguntás, che, ¿y todos los impuestos que pagábamos, dónde iba la plata? Porque finalmente para eso uno paga impuestos, para que te cubran salud, seguridad y educación. Y vos ves que en educación algunos tienen la posibilidad, por suerte, de seguir estudiando vía Zoom, vía Skype o lo que fuera, pero muchos otros no. Entonces aumenta la desigualdad posterior. Lo que nos deberíamos preguntar no es el tamaño del Estado, sino la eficiencia.
Y este es el momento de corregirlo, de decir, bueno, estamos en un momento muy complicado, no hay otra. Por eso digo que hay que pensar para adelante. Lo que pasó, ni vos ni yo lo vamos a poder modificar. Nadie de los que nos está mirando lo va a poder modificar. Ya está. No podemos hacer nada, ya está. Y tenemos este nivel de pobreza. ¿Y qué vamos? Ya está. Echando culpas nada más no vamos a resolver nada. Pero El ¿hay punto es, bueno, posibilidades de aprendimos. corregirlo? Me quedo con la duda. ¿Hay posibilidades Sí. de corregirlo en algún punto? Un la funcionamiento un sociedad poco está de acuerdo. viciado también, ¿no? De mucha recaudación de impuestos donde después no se ve reflejado en las obras. Es que va a depender del contrato social. En qué tipo de sociedad querés vivir y esa decisión es de la sumatoria de todos los argentinos. Si vos querés vivir de un Estado que te asista, nada más que te asista, bueno, no sé dónde vas a sacar la plata, tiene un límite, porque esto no es 2002 o 2003. En el 2002-2003 el Estado era el 25% del PBI, hoy es el 50%. Con lo cual, la mitad de todo lo que vos ganás lo tenés que aportar al Estado para sostenerlo. ¿Y puede crecer ese porcentaje? Y después de esta pandemia va a ser mayor. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le damos vida al sector privado? Decimos, empezamos a bajarle impuestos para que sea productivo, para que gane, para que tome gente, incentivar la construcción que toma obreros, incentivar el turismo interno que va a tener una posibilidad enorme porque ninguno va a viajar al exterior. Entonces vos decís, bueno, yo soy de Mar del Plata y digo que bueno, yo voy ahora a Mar del Plata y ese turismo se puede implementar. Bueno, pensar en la parte productiva. Si el país decide producir, simple, y perdón que juegue con las manos, esta es la emisión monetaria y esta es la producción. Si no aumentás la producción, si estos pesos no van a la producción, ya sabemos lo que pasa en Argentina. Muchos pesos para pocos bienes. Salvo que incentives la producción. Entonces, al empresario, más que tratar de miserable, o al que se juega la vida todos los días laburando, tratando de llevar el pan a su casa, lo empezás a tratar mejor, a decirle, vos estás en el buen camino, ojalá que te vaya bien para que el Estado pueda recaudar, construís una sociedad productiva. Si no, construís una sociedad de fondos buitres, veniendo a cobrar lo que sobra, los bonos al 25 o 30%, o de especulación de corto plazo me sirve y de largo plazo. Y dependiendo de que nos den algo de plata para saldar deudas, ¿no? Constantemente, una rueda de adquiero deuda porque después necesito ponerla en algún lado. Sí, Facu. Es que, a ver, A ver. déjenme hacer una pregunta a los tres. Yo le pregunto a los tres. Si yo te doy plata hoy, por decirte algo, recibís un bonus del canal por todo el esfuerzo que están haciendo, por ir a trabajar, etcétera, reciben un bonus de 200.000 pesos. ¿Qué hacen? Primero me pregunto qué es ese número, pero bueno, después, no sé, yo compraría dólares, pero no tengo dónde, porque es ilegal. ¿Cómo hago? En ¿no? una cueva. Bueno, Prefiero, es que hoy lo hablamos, la verdad que yo tengo 2 trabajos y si tenés capacidad de ahorro, decís, ¿para qué? Prefiero tener uno, vivir al día, porque si no me permiten ahorrar, ¿qué hago? ¿Me guardo los pesos para que se devalúan? Derritan. Ese es el problema. Fíjate que contestás con sentido común. La mayoría contesta como ustedes. Y no, dame dólares o... Si la respuesta es, ¿sabes qué? Si me das 200.000 pesos... me voy a comprar un espacio de radio en un lugar, que voy a conseguir auspiciantes y voy a darle trabajo a un locutor y voy a darle un trabajo, agrego un negocio nuevo, eso es invertir en producción. No, pero te fundís si haces eso en este país. Te fundís. Bueno, te un fundís. poco pesimista. No es un negocio. Sí, pensemos en positivo. Por eso estamos como estamos. Claro, siguiendo con esa perspectiva, mi pregunta es, ¿en qué momento el sector privado en la Argentina se retrajo o comenzó a retraerse, digamos? Porque se habla mucho de este Estado que creció y mucho, por lo menos en los últimos 15 años, pasando de 20 o 25 a más del 40% del PBI. ¿Qué pasó en ese tiempo con el sector privado? ¿Fue el Estado que tuvo que salir al rescate o fue el sector privado que, por el miedo justamente a estos impuestos cada vez mayores, por no haber incentivos ni buenas expectativas, se fue retrayendo y se fue retirando quizás a otro tipo de países más amigables con la inversión? Es que preguntaste, está muy bien, en tu pregunta está la respuesta.
y vos sos mucho más joven. Desde que yo tenía tu edad, todo tiempo pasado fue mejor en términos de producción. En Argentina. Solo hubo veranitos. Claro. Pero eso entonces también responde... 3, 4 años en la década del 90. Pero Claudio, eso responde también la pregunta de Giselle. Justamente porque Claro. la ciudadanía tiene memoria, no va a ir a comprar un espacio de radio. No es de Tal cual. pesimista, es Por que eso tiene te digo. memoria. Es No, que o está muy en todo bien. caso, Ese es el o sea, sentido comprás común. dólares para pensar en qué lo vas a invertir. Pero tenés que, mientras que pensás en un negocio posible en este país, ¿cómo haces para que esa plata no se te evapore? Es inevitable comprar Por dólares. eso está perfecto. Esto es una charla de amigos de sentido común. Entonces, ¿cómo empezó la charla? ¿O cómo empezó el reportaje, si quieren? ¿Esto fue la causa o la consecuencia? ¿Qué desnuda esto? Independientemente de la pandemia. Que finalmente el argentino no tiene moneda. Como no tiene moneda, no ahorra porque no podés ahorrar en tu moneda. Financia el déficit americano. Todos nosotros financiamos el déficit americano porque ahorramos en dólares. ¿Por qué? Porque destruimos al que ahorra en Argentina. Siempre. Entonces, ante también, ustedes son más jóvenes, repito ese concepto, de mi abuelo, mis viejos, sin primaria, sin educación, inmigrantes, etcétera. Mi abuelo decía, invertir en ladrillo, ya mis viejos fueron cambiando diciendo, no, mejor liquidez o lo que fuera, y nosotros directamente ya comprar dólares. Entonces, en ese proceso fuimos castigando la inversión. Como fuimos castigando la inversión por no haber seguridad jurídica, el Estado cumplió el rol que debería haber cumplido el privado. Entonces, no es solo el nacional. Chubut tenía 20.000 empleados a principio de década. Hoy tiene 80.000 y no los puede pagar. Claro. Y en esta situación de crisis... Entonces, ¿qué es el problema? ¿Hoy Sí, o todo este proceso? claro. Y en esta situación de crisis, algunos economistas directamente dicen que la economía ya está rota, entonces es el momento de ir hacia una verdadera reforma estructural del Estado, sobre todo fiscal, que vuelva a generar incentivos a este sector privado para generar nuevos empleos y se empiece progresivamente a achicar, entre comillas, este Estado. ¿Crees en esa lógica? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves viable? Lo que pasa que hay un viejo dicho que si vos querés sacar una ley para cazar perdices, nunca le preguntes a la perdiz si está de acuerdo. Claro. Bueno, Entonces, mientras que no haya división de poderes y el que tenga que reformar el Estado es el que vive del Estado, no le tengo mucha fe. De hecho, fíjate que todos nosotros perdimos parte de nuestro salario, todos nosotros perdimos condición de vida, pero hay, esto lo que te digo lo podés verificar y está sacado a conciencia. No es ideológico porque tenés de todos los gobiernos, en la ciudad también, por ejemplo, ya que estoy en el canal de la ciudad. Vos tenés 4.200.000 empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales. Es el mayor empleador de la Argentina. Y no produce. 4.200.000. Segundo viene servicios, entre el que están ustedes, estoy yo en finanzas, obras sociales, salud, etcétera, privada. Son 2.700.000. Después viene empleados de comercio, 1.100.000. Después viene industria, campo con 800.000, después industria con 744.000. El Estado, público, nacional o provincial, 4.200.000. ¿Es lógico? Bueno, todo el resto perdimos entonces plata. Volvamos a la Los pandemia. 4.200.000 no. Volvamos a la actualidad de la pandemia. Al igual que en el mundo, el Estado tuvo que salir a rescatar este parate económico por el aislamiento. En algún punto también, entonces, ¿no entramos peor en ese circuito más dependiente aún del Estado? A ver, Estados Unidos presentó 33 millones de nuevos desempleados. Las empresas los echaron, fue récord en la historia de los Estados Unidos, pero al otro día, cada americano cobró $1.300. Con lo cual, su capacidad de demanda por ahora está el miedo, pero está su capacidad de demanda,
pero todos recibieron $1.300. ¿Qué hicieron con esos dólares? La mitad lo guardaron por las dudas y la otra mitad consumieron. Pero cuando esto se recupere, las empresas van a volver a producir y los van a volver a tomar y la recuperación va a ser fuerte. En Argentina el Estado asistió con 10.000 pesos, que ya tienen un poder de compra mínimo 10% menor que el que tenían antes de recibirlo, porque mucha gente todavía no lo recibió. Y ya los alimentos valen por lo menos 15 o 20% más. Entonces, ¿el Estado ayuda? Depende. Yo no sé si ayuda solo dando el pescado, como dice el refrán. A veces ayudás más dando la caña de pescar, liberando a la actividad productiva para que los pueda volver a tomar. Bueno, eso No es ahora solo no una estaría cuestión de pasando. plata. Bueno, esto no se resuelve con dinero, solo con dinero. Se resuelve con proyectos, con ganas de que vos tengas para adelante. Ustedes habrán aceptado más de una vez un trabajo donde ganaban menos, pero les entusiasmaba el proyecto a futuro. Y habrán más de una vez rechazado trabajos donde la paga era importante, pero su calidad de vida era horrible. Lo que nos falta es proyecto. Sí, Claudio, lo que pasa es que tenemos un gobierno que sale a pegar carteles en la calle diciendo que el 50% de tu salario lo pagó el gobierno, cuando en realidad tendría que haber dicho que lo pagó el Estado. Me da la sensación de que esta dinámica que vivimos desde hace tiempo tiene que ver con esta cosa de hacer mala política. Lo pagó el contribuyente. Ni el Estado ni el gobierno. El Estado es un abstracto. Bueno, está bien, pero... Es la sumatoria de todos nosotros. Pero sacaron los carteles diciendo, adjudicándose el rédito político. Entonces vos decís... Y además pagamos los carteles. Además. Entonces, ¿vos creés que se puede modificar esto de un Estado ineficiente? Por ahí no le queda otra, no sé, si piensa en alternativas, por ahí igual, no le queda otra, ¿no? Porque si no, ¿de dónde va a recaudar? No, está bien. Así empezamos la charla. No, está muy bien, está muy bien. Yo no estoy, yo digo, vos me ponés, yo no tengo ni idea, no me siento a la altura de las circunstancias, no soy capaz de nada, ni de... Solo digo, ¿había otro método mejor que emitir? No, porque no había crédito, no había manera. Hicieron eso. Listo. Es como que vos me diste un remedio que me traía daños colaterales. En algún momento hablemos de los daños colaterales. Entonces, yo lo que digo es, estamos en esto, ¿lo podemos modificar? No, ya no. ¿Podemos modificar el pasado? No. Ya está, yo ya me quejé, ya viví más de lo que me queda, está todo bien. Ahora, si quiero hablarle a la generación de ustedes es, qué linda oportunidad para hacer los cambios profundos. Ya está, no podemos cambiar el pasado, pero sí podés cambiar tu futuro. Entonces, pensemos juntos, ¿en qué sociedad querés vivir? ¿En la que el Estado te dé todo, a todos igual poquito, y cada vez se quede con menos? Porque al que le da los 10.000 pesos, ¿les alcanza? ¿Viven bien? No les alcanza. Los que están en las villas, ¿viven bien? No. Tremendo. ¿Tienen agua corriente? ¿Tienen gas? No. Entonces, ¿vamos a cambiarlo? ¿O vamos a los de clase media a pasar a las villas y los de clase alta a la clase media y así vamos bajando como años Claro, tras o seguimos años bajando. Entonces, o en algún punto repuntamos. Ojalá que repuntemos. Entonces, en algún momento tenés que hablar de futuro, ya no de pasado. Claudio, muchas gracias. Una vez más, con una enseñanza que ya venimos hablando desde la semana pasada de esto, ¿no? De la crisis que puede ser oportunidad. Espero que sea una oportunidad para todos los argentinos y para refundar el rol del Estado. Gracias. Buenas noches. Al contrario, un placer. Vamos a seguir hablando. Estuvimos dando datos sobre los estudios que se fueron realizando y Gisa en el próximo bloque nos va a